pizarrones o solo el No, grandote? solo el grandote. Ah, bien. Y a partir de ahora haremos. Bueno. ¿Qué hora es? Cada 15:30. Ahí conectados. 0. Bueno. Bueno, ¿cuántos hay? 2. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén bien. Vamos que ya falta poco para la primavera. Faltan 3 meses y 13 días. No, olvídense del invierno. El invierno ya fue. En 3 meses y chirola estamos en primavera. Y ahí vamos a poder salir al parque, a todo. Vamos a tener clases probablemente en el parque, con los pajaritos, las mariposas, etc. Aguantémonos estos mesecitos que quedan de frío y después vamos a disfrutar. Bueno, ¿cuántos conectados hay? No sé por qué me aparece 0. 0 conectados. Estamos Pero bien. recién habían 12. Acá está. 19. Perfecto. Bueno, ustedes ya saben el protocolo, tienen que meterse en su grupo de WhatsApp y poner presente para controlar la asistencia. Antes de seguir, hoy vamos a ver un tema nuevo que se llama variaciones patrimoniales modificativas o cuantitativas. Antes de empezar con esos casos, me gustaría ver si les quedó alguna duda de las que vimos en la clase pasada, las permutativas o cualitativas, llamadas PELI, que todavía, por eso a propósito dejé el pizarrón sin borrar, son estas situaciones que vimos el lunes pasado y que ahora voy a modificar para explicarle las modificativas. Así que si tienen alguna duda, pregúntenme ahora antes de que yo borre el pizarrón. Yo los espero, no hay problema. ¿Se agregaron? 27. ¿Ahora? 32. Bien. Hay una disparidad acá entre los presentes que me llegan al WhatsApp, que ya llevo 42, y los que tengo conectados, que tengo 32. Les pido por favor que solo pongan presente las personas que van a estar presenciando la clase en vivo. Muy bien. ¿Mandaron alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, les repaso en un minuto. Las variaciones que vimos el otro lunes, que se llamaban PELI, permutativas o cualitativas, eran aquellas que implicaban cambios en activos y o pasivos de igual magnitud. O sea, cambiaban la composición del patrimonio, pero no el valor del patrimonio neto. ¿Recuerdan? Que siempre íbamos viendo sube activo igual baja activo, baja pasivo igual sube pasivo, sube activo igual sube pasivo,
baja pasivo igual baja activo y sube patrimonio neto igual baja patrimonio neto. Siempre hay un signo igual en el medio. ¿Okay? Acá. Y siempre, en ese caso, el valor del patrimonio neto es de 7 millones. ¿Sí? No cambiaba nunca el valor del patrimonio neto. Yo les decía en la clase pasada que para ir recalculando los valores de activo y pasivo y patrimonio neto íbamos partiendo de la situación inmediata anterior. Quiere decir que para poder arrancar y darle una continuidad al ejercicio, viendo ahora las modificativas, vamos a partir de esta situación inicial, que sería la última situación de la clase anterior. Un activo de 10.620.000, un pasivo de 3.620.000 y un patrimonio neto de 7 millones que surgía como diferencia. Y esos 7 millones, ustedes que son súper inteligentes, podrán deducir de que se trata ni más ni menos que del capital inicial. Porque cuando la empresa comenzó a funcionar, el 1 de enero del 2020, con un activo de 10 millones y un pasivo de 3, si hacemos la diferencia, activo menos pasivo es igual a patrimonio neto, pero por aplicación de la ecuación estática, en ese momento inicial, el patrimonio neto es igual al capital inicial. ¿De acuerdo? Y como eso no se modificó, estos 7 millones quieren decir que siempre han ido representando el mismo capital inicial que no sufrió modificaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa todavía no comenzó a generar resultados y ahora sí va a empezar a generarlos y vamos a ver cómo se modifica. Puede ser el capital inicial, si hay nuevos aportes de capital o retiro, y el patrimonio neto en general, si es que hay resultados positivos o negativos. Muy bien. Pregunta si alguien tiene dudas de nuevo, porque hay gente que... ¿Cuántos se han incorporado? 38 hay ahora. Muy bien, ya hay casi 40 personas viendo la clase. Les pido que den el presente por un lado y que los que no me escucharon recién, si tienen alguna duda de los temas anteriores, me lo preguntan ahora. Yo voy a ir borrando el título mientras, para ir cambiándolo. Las que vamos a ver ahora se llaman variaciones modificativas o cuantitativas. 41. Que le vamos a llamar, para recordarlas, mo de modificativa y ti de cuantitativa. Hoy es lunes 8 del 6. Bien, ¿qué vamos a cambiar acá? Las MOTI cambian la composición del patrimonio y también el valor del patrimonio. Fíjense cómo queda la definición. Son variaciones modificativas o cuantitativas las que cambian la composición y el valor del patrimonio. O sea, ya no solo va a haber una permutación de cosas de igual valor, como eran los 5 casos anteriores, sino que además va a impactar en este valor total, que siempre antes, en los casos anteriores, fue de 7 millones. ¿Sí? Muy bien. Si no hay preguntas, voy a borrar todo el pizarrón. ¿No hay ninguna? Para poder poner esto, que era la situación del caso número 5 anterior, como situación inicial de la que vamos a comenzar a ver ahora. Entonces, no quería ver antes de borrar si habían preguntado.
cambiamos solo que es 10.620.000, que lo paso de acá a acá como situación inicial nuestra. $10.620.000 y luego el pasivo 3.620.000. 3.620.000. Cuando saco la diferencia, activo menos pasivo igual 7 millones, que es el patrimonio neto. Y ahora lo que vamos a hacer es, como ya vamos a empezar a aplicar la ecuación dinámica, vamos a tengan paciencia un minuto que voy a borrar todo. No pasa nada. Hicieron unas preguntas. Sí. ¿Hay algunas preguntas? Sí, dígame. Bueno, una persona puso, se me está cortando mucho el video, después va a estar en YouTube. Sí, yo ahora voy a sacar el Wi-Fi personal para que haya más señal. De todos modos, si se les corta, primero siempre lo subimos a la base de Twitch TV, quedan grabadas ahí también. Y después, una persona que tenemos que se encarga de subir los videos a YouTube, lo hace con por ahí un retraso, porque tiene que pasar los videos de todos los preuniversitarios. Pero en Twitch TV está subido, quedan grabados de inmediato, o sea que lo pueden mirar ahí. Y esta tabla va a ser similar a la de las pelis. Este cuadro que vamos a hacer ahora es parecido y también tiene 5 casos. Así que el espacio que les va a ocupar en la hoja es parecido. Lo pueden hacer en otra hoja en forma horizontal para que después las puedan unir y les queden todos los casos juntos para que puedan estudiar. ¿Algo más? No. Bueno, este patrimonio neto que está acá, dijimos que íbamos a hacerlo como ecuación dinámica, lo vamos a expresar como, en vez de poner patrimonio neto, como capital más resultado positivo menos resultado negativo. Por ahora, como estamos partiendo de esta situación que era el quinto caso de la permutativa, los 7 millones representan al capital inicial que la empresa tuvo cuando comenzó a funcionar el 1 de enero del 2020, porque hasta ahora no había generado ningún resultado. Ahora vamos a empezar a trabajar con los resultados. Está desenfocado. Yo la verdad que acá lo veo bien, pero a ver. No, a ver, se está como que se desenfoca el teléfono. Quédate quieto. Es que se desenfoca cada vez que te mueves, pero como ahora tenés que escribir, cuando termines de escribir se va a ver mejor. Te tenés que quedar lo más quieto que puedas. Bueno. A ver, pero lo voy a hacer un poquito más para atrás. Bueno, acá lo que vamos a ver ahora son estos 5 casos de la página, guía número 3, página 9, los casos que están acá como B, variaciones cuantitativas o modificativas. Los primeros que dicen aumentos del patrimonio neto
y los segundos producen disminución en el patrimonio neto. El primer caso de los de aumento dice producción de un resultado positivo. Ejemplo, no me pone ejemplo, así que los ejemplos los vamos a inventar nosotros. ¿Cuándo se produce un resultado positivo? Cuando por determinados hechos o circunstancias la empresa gana dinero. Generalmente o normalmente el resultado positivo principal proviene de la venta de la mercadería o de la venta del servicio que la empresa brinda a sus clientes. Eso va a producir el ingreso y como contrapartida lo que el servicio o la mercadería costó va a producir el gasto. Y la diferencia entre lo que se llama precio de venta y precio de costo es la ganancia real que la empresa va a obtener por esa operación. Podríamos decir que el 90% de las ganancias de una empresa lo genera la venta del producto al cual se dedica a comercializar. Pero pueden generarse otros resultados positivos por actividades secundarias. Por ejemplo, la empresa tiene una inversión en un plazo fijo en el banco que le paga intereses. En ese caso, deposita 1 millón, por ejemplo, y dentro de un mes cobra 1.030.000 pesos. Que son esos 30.000, sería el 3%, son los intereses que le genera el depósito de ese 1.000.000 de pesos en el banco. Sería una ganancia para la empresa. También puede tener la empresa propiedades alquiladas y todos los meses le cobra a sus inquilinos el alquiler. Le genera eso una ganancia o un resultado positivo. Todas son situaciones en donde se produce el hecho abstracto que genera la ganancia, sería un alquiler ganado, un interés ganado, una venta de mercadería, y eso produce una contrapartida material concreta que es el ingreso ya sea del dinero, si la venta es al contado, o de un pagaré si la venta es a crédito, o de un cheque diferido si la venta es a crédito. Pero en cualquier caso, la contrapartida es un activo que va a aumentar, ¿sí? Vamos a poner nosotros, para producir el resultado positivo, como que la empresa está cobrando intereses por un plazo fijo. Vamos a poner de ejemplo. Para seguir con acá como vamos a diferenciarlo de las anteriores, le vamos a poner número 1 de nuevo porque sería el primer caso de variación modificativa. El caso sería producción de resultado positivo. Ese sería el caso propiamente dicho y ahora vamos a ver el ejemplo. La empresa cobra $30.000 en efectivo por intereses ganados en un depósito a plazo fijo en el Banco Nación.
Muy bien. Quiere decir, yo le dejé al banco hace un mes, pongámosle una cantidad X de dinero, y el banco ya por 30 días, y el banco ya venció y me puso esa plata en mi cuenta, que es la ganancia que a mí me genera tener inmovilizado ese dinero en el banco. Eso se llama depósito a plazo fijo. Y en este caso yo he ido y he retirado ese dinero en efectivo. ¿Qué vamos a tener acá? Por un lado, ¿cuál sería el efecto en el patrimonio? Y vamos a tener el aumento en el activo de 30.000 pesos. Y no tengo nada más, o sea, ningún impacto que compense o que permita permutar ese valor por una disminución en otro activo o por el aumento de un pasivo, como eran los casos anteriores. Acá el único impacto real en el patrimonio es este aumento del activo de 30.000. Y la contrapartida sería el impacto directamente en el valor del patrimonio neto producido por el resultado positivo que se va generando, que se genera. Veamos cómo queda acá, para ver cómo se mantiene esto. Por un lado tenemos el activo, era de 10.620.000. Y ahora subió 30.000 pesos porque entra ese dinero que cobramos en efectivo. El dinero forma parte del activo. Menos, el pasivo no ha sufrido ninguna modificación. 3.620.000. Es igual al capital, el capital inicial, acuérdense que salvo que haya un aporte de capital nuevo, en cuyo caso sube, o un retiro de capital de algún socio, en cuyo caso baja, siempre va a ser igual al inicial. En este caso sería 7 millones más RP, o sea, el resultado positivo generado por el interés, que sería de 30.000, menos el resultado negativo. En este caso es 0, no teníamos todavía ninguno. Esto quedaría entonces 10.650.000 menos 3.620.000 7.030.000. Cuando yo hago esta diferencia me doy cuenta que me da el mismo valor. Saquen la cuenta, 10.650.000, que es el activo, menos 3.620.000, nos da 7.030.000, que es el valor del patrimonio neto, que surgió por activo menos pasivo. Un segundo, no sé por qué se está desenfocando mucho. A ver, le voy a decir qué dice. No, si no es por eso. Vamos a ver si podemos mejorar la imagen. Ahí está bien. Metete y movete, a ver. Déjame para verlo. ¿Cómo se ve? O sea, se ve bien, pero cuando te mueves un poco se empieza a desenfocar. Y más quieto, estoy bastante quieto. No, ahí no se desenfoca, pero si te mueves mucho, como... Ponele, si te venís de acá al medio del pizarrón, se desenfoca. Muy bien. ¿Qué pasó acá, chicos? Fíjense. El patrimonio neto, que era de 7 millones, ahora vale 7.030.000. ¿Por qué? Porque además del capital inicial de 7 millones, tenemos un resultado positivo de 30.000. ¿Ok? Cambió la composición del patrimonio, tenemos más dinero, y cambió el valor del patrimonio neto. Antes teníamos 7 millones y ahora tenemos 7.030.000.
Por eso decimos que es una variación modificativa o cuantitativa. Podríamos poner acá. Entonces seguimos, te voy a hacer una pregunta. Acá aumenta el patrimonio neto, aumentó en 30.000 pesos. No se mantuvo igual que como en los casos anteriores. Sí. Entonces seguimos usando la fórmula activo menos pasivo, ¿no? Sí, en este caso se va a verificar de las dos fórmulas. Activo menos pasivo nos da 7.030.000. Y la otra fórmula de patrimonio neto, no sé si la recuerdan de las fórmulas que estuvimos haciendo hasta la clase anteúltima, era patrimonio neto igual a capital más RP menos RN. Y acá sería 7 millones más RP 30.000 menos RN que es 0. Y nos da también 7.030.000 pesos. ¿Qué fórmula usó? Cualquiera de las dos me va a dar el mismo resultado. Activo menos pasivo o capital más resultado positivo menos resultado negativo. Por eso las expresé las dos, una de cada lado del signo igual. Pero las dos, tanto esta como esta, representan al patrimonio neto. ¿Qué dice al lado de 3.620.000? ¿Acá? Sí, supongo que sí. Igual. 7.030.000. ¿Eso era? No sé, supongo que sí. Para que se desenfocó de nuevo. A ver, quédate adentro del pizarrón. O sea, cuando apareces vos se enfoca. Ah, bien, porque sigue la persona. Algo así. Bueno. Dicen que da el reflejo de la luz en el pizarrón y por eso no se ven algunos números. Esta. A ver. Preguntarle si ahí está. Chicos, fíjense si ahí se ve menos reflejo. O sea, si se ve mejor que antes. Se ve igual. No sé qué tenemos que sacar este foco. No, sí es este, papi, es la luz blanca. A ver ahí. Fíjense si se ve ahí, sin tanto reflejo. ¿Sabes qué? Me parece que es esta. A ver, apagala, estamos prendidas. ¿Apago esto? Espero los comentarios de los chicos. ¿Con qué iluminación? ¿Ahí está mejor el reflejo? ¿Qué? Sí. Pusieron, sí, igual, pero solo es un número, así que no se haga problema. Igual se ve bien, profe. Después puede mandar una foto del pizarrón, por favor. Después manda una foto al grupo y se va a ver mejor. Y ahí pusieron esa, era así, ahí está. Listo. Era esa luz. Bueno, miren, quédense tranquiles porque después de... ¿No se dice así? Si vos querés decirlo así. No, después me dicen que no lo uso. Porque yo después que hagamos los 5 casos, ahí le saco la foto y la subo al grupo, a los grupos. ¿Sí? Bueno, vamos ahora con el caso 2. Ahí tienen, yo sigo el orden en el que está en el libro, dice, dentro de los casos de aumento del patrimonio neto, vimos producción de un resultado positivo,
Ahora vamos a ver aporte de los propietarios. Vamos a suponer que se incorpora un nuevo socio. Cuando se incorpora un nuevo socio, entrega algo y se produce un aumento del capital de la empresa. ¿Se acuerdan que lo vimos en las fórmulas? Aporte que sumaban el valor del capital inicial. Muy bien. Entonces vamos a poner: se incorpora el socio JJ López con un aporte de capital de 200.000 pesos que integra. Ya vamos a ver en la guía 5 que la integración es cuando el socio entrega algo, el bien que sea, que integra entregando mercaderías. Fíjense, acá el nuevo socio, obviamente que tiene que haber un acuerdo con el resto de los socios para que se ingrese uno nuevo, entrega mercaderías para hacerse socio y como un acuerdo con los otros socios. Puede haber sido, ya vamos a ver en la guía 5, el aporte puede ser en efectivo o con cualquier otro tipo de bienes, ¿sí? En este caso entregó mercaderías. La mercadería es un elemento que forma parte del activo de la empresa, ¿lo recuerdan? Entonces el efecto patrimonial sería que va a aumentar el activo en 200.000 pesos por la mercadería que está entregando este socio. Veamos cómo impacta en la fórmula. El activo, que en la situación anterior era 10.650.000, ahora va a subir 200.000 pesos, porque la mercadería que entregó el socio entra en el activo. El pasivo sigue igual, no ha habido ni hemos tomado nueva deuda ni hemos pagado alguna adelante. Es igual al capital, en vez de PN, pongámosle capital más RP menos RN. Sería el capital, que antes era 7 millones, y ahora subió 200.000 porque hay un nuevo aporte de capital, más los 30.000 que arrastrábamos de la situación anterior, menos 0. ¿Sí? ¿Estás dando un ejemplo de aportes de capital? Sí. Porque te están preguntando, o sea, pusieron, profe, puede dar otro ejemplo de aportes de capital, pero si está explicándolo. Perfecto. Entonces, si sacamos la cuenta, sería 10.850.000 menos 3.620.000 igual a 7.230.000. Si ustedes hacen esta cuenta, esto menos esto, también les da 7.230.000, es igual a lo que obtuvieron con esta forma. Sería 7.230.000. O sea, con cualquier fórmula que apliquen de patrimonio neto, ya sea la de activo menos pasivo o capital inicial más nuevos aportes más RP menos RN, le va a dar el mismo resultado, que era la ecuación dinámica.
¿Qué ha pasado acá? Fíjense. El patrimonio neto antes era de 7.030.000 y ahora ha subido a 7.230.000. O sea que el patrimonio neto aumentó en 200.000 pesos. Que es equivalente al aporte de capital que hizo el nuevo socio López. Cambió la composición del patrimonio, porque ahora tengo más mercadería, y también cambió el valor del patrimonio neto, que antes era de 7.030.000 y ahora es de 7.230.000. Les doy un minuto para que hagan preguntas. ¿Cuántos conectados? Ahora te digo. 40. Recién eran 43. Profe, ¿por qué no puse directo, o sea, no puso, supongo que quiso decir, directamente 7.030.000 todo junto como había quedado el patrimonio neto anterior? Y abajo pusieron, iba a preguntar lo mismo. ¿Por qué lo puse separado? Porque vamos a ir viendo el impacto que tienen en esta fórmula tanto los aportes y retiro de capital que irían por acá, los RP y los RN. Por eso los pongo así separaditos, porque para que ustedes vean que aplicando cualquiera de las dos fórmulas, activo menos pasivo o capital más resultado positivo menos RN, les va a dar lo mismo. Y es porque si yo pongo 7.030.000 es el patrimonio neto total, que abarca capital y resultado. Yo lo quiero mostrar por separado y después recién al final expresar que con cualquiera de las dos fórmulas obtienen el mismo valor. ¿Te pregunto otra cosa? Sí. ¿Cómo sería lo de conversión de deuda a capital? El ejemplo de que a alguien le debemos y nos perdona la deuda a cambio de pasar a ser socio. Y abajo le pusieron, todavía no llegamos a eso. Muy bien. Acá me están preguntando por el caso 3 que vamos a ver ahora. Se los explico para todos y después si no entienden me lo vuelven a preguntar. La persona que preguntó le pido que espere un minutito y ahí lo vemos. Los resultados no se pueden considerar capital, ¿cierto? Me preguntan si los resultados no se pueden considerar capital. Los resultados son una cosa y el capital es otra cosa. ¿Cuándo un resultado se transforma en capital? Lo vimos como caso número 5 de variaciones permutativas. ¿Se acuerdan la clase pasada? Todos los socios se reunían, que es una vez por año, se llama asamblea, y deciden que con una parte de lo que es de la ganancia que se obtuvo ese año, para fortalecer a la empresa se destina a aumentar el capital social. Entonces, en ese caso, bajaban los resultados acumulados, que era uno de los elementos componentes del patrimonio neto, y subía el capital, que era otro de los elementos componentes del patrimonio. En definitiva, por eso era permutativa, porque nunca no cambiaba el valor del patrimonio neto. Pero, bueno, esa es la explicación. El resultado se va, la pregunta era, ¿el resultado se va a convertir en capital si los socios deciden que así suceda en la asamblea anual? Pero mientras eso no suceda, siguen estando separados el capital por un lado y los resultados por otro. ¿Qué más? Por ahora nada más. ¿Ah? ¿Qué? No, ya la cierro esta parte.
Bueno, justamente vamos a explicar el caso que comentó recién nuestro compañero. ¿Cómo se llama el chico que dijo lo de conversión? Mika Swing. El caso que planteó Micaela, que es la conversión de deuda en capital. El que vamos a ver ahora, que aparece dentro de la página 9 como aumento de patrimonio neto, caso número 3. Conversión de deuda en capital. Les doy el marco teórico primero y después lo hacemos en el pizarrón. Sí. Hay una pregunta. Profe, ¿en dónde cambiaría la composición del patrimonio neto? ¿En el capital? Me preguntan dónde cambiaría la composición del patrimonio neto. Eso depende de qué esté reflejando. En el primer caso era un resultado positivo, entonces el patrimonio neto cambiaba por el RP, sumando los resultados positivos. Y en el segundo caso era un nuevo aporte de capital, entonces el patrimonio neto cambiaba porque aumentaba el ítem capital. Le voy a hacer un dibujito para que le quede bien claro. No creo que eso. ¿Sabes lo que voy a hacer? Tenemos activo, pasivo y patrimonio neto, y dentro del patrimonio neto la descomposición de capital más RP menos R. ¿Sí? Nosotros partimos de esta situación, 10.620.000, en el caso, la situación inicial era 10.620.000 de activo, 3.620 de pasivo, y el patrimonio neto era de 7 millones. Que era esto menos esto. Y que a su vez se desagregaba como capital 7 millones, resultado positivo 0, resultado negativo 0. ¿Sí? Esa era la situación inicial. ¿Sí? En el caso número 1, la empresa cobró 30.000 pesos de ganancia por intereses bancarios. ¿Cómo cambió la situación? ¿Se ve este pizarrón ahí? Sí, para. No. Para, déjame que vea para dónde me tengo que acomodar. ¿Qué se tiene que ver, digamos? Ahí, desde acá hasta acá. ¿Se tiene que ver eso que está escrito abajo? ¿En otro color ahí? Esto. No, ahí, mira. No, eso abajo no. Eso no.
No, entonces sí. Bueno, ¿qué cambió en la situación 1? En la situación 1 ganamos 30.000 pesos en efectivo, que era de un resultado positivo de un interés generado por un plazo fijo, ¿se acuerdan? Entonces, estos 10.620.000 aumentaron 30.000 pesos. Este activo se transformó en 10.650.000. El pasivo quedó igual, 3.620.000. El patrimonio neto cambió porque al hacer activo menos pasivo nos queda 7.030.000. ¿Ok? ¿Y cómo está desagregado ese patrimonio neto? Sigue habiendo un capital de 7 millones, pero ahora se agrega un RP, un resultado positivo que va sumando de 30.000. Y el resultado negativo sigue siendo 0. Entonces, yo llego a los 7.030.000 por diferencia entre el activo menos el pasivo o por la suma algebraica de los elementos componentes del patrimonio neto, que sería en este caso 7 millones de capital más 30.000 de resultado positivo menos 0 de resultado negativo. ¿Ok? Y luego, en el caso número 2, se incorpora el socio López aportando mercaderías por 200.000. ¿Qué pasó acá? Al activo se le agregan 200.000 pesos de mercaderías. Entonces me queda 10.850.000. El pasivo sigue siendo igual, 3.620.000. Cuando yo saco la diferencia, me queda un patrimonio neto de 7.230.000. Total. Ahora, ¿cómo se desagrega ese patrimonio? Y ahora ya el capital inicial, que era de 7 millones, se ve modificado porque se incorporó un socio que aportó 200.000 pesos. Entonces ahora la desagregación del patrimonio neto es capital 7.200.000, resultado positivo 30 y resultado negativo 0. Entonces cuando yo hago esto más esto también me da 7.230.000, que era la diferencia de activo menos pasivo. Fíjense, espero que les haya servido de algo con la representación gráfica uno por ahí visualmente lo ve mejor, más que cuando está expresado así en forma horizontal. Pero en definitiva estamos hablando de lo mismo, es que el valor del patrimonio neto puede obtenerse como activo menos pasivo o como capital más menos resultados. Me tiene que dar el mismo valor. Si no lo entienden, se los explico de nuevo. Me preguntan y se los explico. Fíjate si hay alguna pregunta y si no, sigo con el caso 3. Pero espera un minutito, que eso les sea más tarde lo que vos decís. ¿No? No. Pregunta, necesito que me pongan sí o no, para ver si sigo utilizando también este pizarrón. La última explicación que agregué con este gráfico, ¿les sirvió? Si les sirvió para algo, pongan sí, y si no, pongan no, para ver si la sigo usando o no la sigo usando. Pueden ponerlo ahí directamente en el chat. Si ganan sí, seguimos usando también las dos, digamos, esta, y si no, la explico directamente por acá. Eso es como ustedes prefieran. Así que vamos a hacer esa pequeña encuesta. Pongan sí o no. Sí para seguir usando también esto o no para no usarlo. Sí, sí sirve, sí. ¿Todo sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente.
Lo vamos a ver en la pizarra principal al caso y luego vuelvo a traer esta y la explico acá en este. ¿No hay más preguntas? No. Bueno, ¿cuál es el caso número 3? Dice conversión de deuda en capital. Se trata de lo siguiente. Muchas veces cuando la empresa toma deudas, pasivos, y cuando son pasivos importantes, por ejemplo, los asumidos con los bancos cuando se firma la solicitud del crédito, suelen agregar una cláusula que en la mayoría de los casos no ejecutan, o sea, no se llega a esa situación, pero que en algunos casos puede llegar a ser la solución del problema. ¿Qué es lo que dice esa cláusula? Esa cláusula dice que el banco le presta a la empresa tantos millones y que en el caso de que la empresa no pueda pagar ese crédito o eso que pidió prestado, el acreedor, que sería el banco, tiene el derecho de dar por cancelado el crédito incorporándose como socio de la empresa. Quiere decir que esa cantidad de millones para la empresa dejan de ser un pasivo y se transforman en parte del patrimonio neto, o sea, en un nuevo aporte de capital. ¿Okay? Esto lo vimos cuando estudiamos la definición de activos y pasivos de la resolución técnica número 16. Vimos que una de las formas de cancelación de un pasivo era por la conversión de deuda en capital. ¿Qué va a pasar acá? Y acá el impacto en la fórmula no va a ser porque entre un elemento al activo, sino porque disminuya la segunda parte de la ecuación, que es el pasivo. ¿Entienden? O sea, ese aumento en el valor del patrimonio se va a producir no porque aumenta el activo, sino porque disminuye el pasivo que va restando. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces el caso sería al vencimiento no se paga la deuda con el banco macro por pesos 1.300.000 y el banco la da por cancelada y se convierte en socio de la empresa. Voy a releer lo que dice acá. Al vencimiento no se paga la deuda que tenemos nosotros, ¿no? Con el banco macro. Una pregunta. ¿Para qué termino de leer? Al vencimiento no se paga la deuda con el banco macro por 1.300.000 pesos y el banco la da por cancelada y se convierte en socio de la empresa. Antes de avanzar con esto voy a ver qué pregunta me han hecho. ¿Los dueños de la empresa pueden decidir si permiten que el banco se convierta en parte de la empresa o pasa automáticamente cuando no cancelan la deuda?
No, la cláusula no requiere el consentimiento de los dueños de la empresa. Lo único que requiere es la expresión de voluntad del acreedor, que en este caso es el banco, de transformarse en socio de la empresa. Se realiza siempre a través de un acto protocolar, con la intervención de un escribano, o sea, toda una formalidad, pero no necesita ser aprobado por los socios de la empresa, los socios anteriores, porque ya está previsto en la cláusula que eso queda a criterio del acreedor y depende de su voluntad exclusivamente. Entonces, si el banco dice, voy a ejercer el derecho que me otorga la cláusula número 453 del contrato, bla, 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 me voy a transformar en socio de ustedes, y se hace con todas las formalidades del caso, la empresa no puede oponerse. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Fíjense qué es lo que va a pasar acá. Dentro del pasivo de 3.620.000, dentro de ese total, una de las deudas es el 1.300.000 que le debo al banco, ¿sí? Y el banco ahora se transforma en nuestro socio, pero no va a entregar, como en el caso del socio López, que entregaba un activo, la mercadería por 200.000, sino que acá el aporte, el banco dice, no, el aporte ya te lo entregué hace 8 meses cuando te presté el 1.300.000. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar ese 1.300.000 como aporte y que se va a reflejar en la ecuación patrimonial, no a través de un aumento del activo, sino a través de una disminución del pasivo. Entonces sería acá, el impacto patrimonial sería que el pasivo disminuye en 1.300.000 pesos. Muy bien. Veamos cómo impacta en la fórmula y después lo vemos en la representación gráfica. El activo no sufre ninguna modificación. Sigue, como en el caso anterior, en 10.850.000. Acá viene la cuestión. El pasivo, que era 3.620.000, disminuye 1.300.000, porque ahora esa deuda que teníamos con el banco ya no la vamos a tener más. Acá lo podemos expresar de dos formas. O ponemos, no, está bien, lo vamos a decir, menos 3.620.000 menos 1.300.000. Es igual, y acá, ojo, que nosotros teníamos de capital, ¿se acuerdan? 7.200.000. Y ahora vamos a considerar como aporte de capital el 1.300.000 de la deuda que el banco nos da por cancelada. Más el resultado positivo de 30 menos 0, porque el resultado negativo todavía no tenemos. Si nosotros hacemos la cuenta, nos queda esto menos esto, nos queda 7 millones. A ver. Sería, lo vamos a poner acá, 10.850.000 menos, esto menos esto me da 2.320.000. Es igual a 7.200.000 más 1.300.000 me queda 8.500.000 más 30.000 menos.
10.850.000 menos 2.320.000 me da 8.530.000. Igual, y si hago 8.500.000, que es el nuevo capital, más los 30 de resultados positivos, me da también 8.530.000. O sea que cualquiera de las dos fórmulas, el patrimonio neto me da lo mismo, ya sea activo menos pasivo o capital más RP menos RE. ¿Cómo vamos a verlo esto mejor en el gráfico acá? Resulta que yo tengo un activo para después del caso 3 que sigue siendo igual, 10.850.000. Pero ¿qué pasó acá en el pasivo? El pasivo ya no es 3.620.000 porque se da por cancelada la deuda con el banco, porque se va a incorporar como socio. Ahora el pasivo es 2.320.000. ¿Ok? 2.320.000. Cuando yo hago activo menos pasivo, 10.850.000 menos 2.320.000 me da un patrimonio neto de 8.530.000 pesos. Que también lo puedo obtener como suma algebraica de los elementos que lo componen. ¿Y qué diferencia? A ver, acá el capital ya no va a ser más 7.200.000, sino que va a ser 8.500.000, porque se incorporó el banco como socio con un aporte de 1.300.000. Y por otro lado, sigo teniendo los 30.000 de resultado positivo y los 0 de resultado negativo. Entonces, cuando yo hago capital más RP, me da 8.530.000 pesos. Te pregunto. Vamos con las preguntas. No entiendo por qué sumó el 1.300.000 como nuevo capital si era una deuda. A ver cómo te lo explico. ¿Quién lo pregunta? Guada Gervino. Guadalupe. A ver, ¿cómo te lo explico? El tema es así. Resulta que... Suponete que vos tenés un kiosco, ¿no es cierto? Y todo tu capital de tu kiosco vale 500.000 pesos. Y le debes 100.000 pesos a una amiga, cualquier amiga, Antonella. ¿Sí? O sea que de esos 500.000, en realidad son tuyos 400.000. ¿Por qué? Porque de esos 500 hay 100 que no son tuyos, que se lo debes a tu amiga Antonella. Hasta ese momento vos tenías un activo de 500.000, un pasivo de 100.000 y un patrimonio neto propio de 400.000. ¿Ok? Llega el vencimiento y Antonella viene y te dice, Guada, ¿me podés dar los 100.000 pesos? Y vos le decís, mirá, no tengo por la cuarentena, la cosa está muy mal, no he vendido nada, pero muy probable que esto mejore porque ahora el gobernador flexibilizó la cuarentena y la gente va a poder circular por la calle, vamos a empezar a vender más. Entonces te doy dos opciones, o me esperás 2 meses más o te ofrezco que te transformes en mi socia en el kiosco. En ese caso, Antonella te dice que sí, que quiere ser tu socia. Entonces, ¿qué pasa? Desaparece la deuda de 100.000, ¿sí? Y aumenta el patrimonio neto del kiosco. Porque ahora, de esos 500.000 que vos tenés en el activo, ya le pertenecen todo a la empresa, ¿sí? Desapareció el pasivo, sería menos 0. Entonces sería 500 menos 0. Y aumentó el capital, porque la Antonella se incorporó como socia. Entonces quedó 500.000 menos 0 igual 500.000. O sea que ahora no tenés capital ajeno, sino que es todo capital propio, que en vez de ser de 400.000 como era antes, ahora es de 500.000 porque se incorporó la socia Antonella, no aportando de nuevo nada, sino
dando por cancelada la deuda que vos tenías con ella. O sea, ahí el aumento en el patrimonio no se produce porque aumente el activo, sino porque disminuye el pasivo. Como yo estoy restando algo menor al activo, necesariamente el patrimonio neto tiene que subir. Bueno, no sé, que me diga Aguada si lo entendió. Bueno, ella había puesto eso y abajo le pusieron porque ahora se convierte en el aporte del banco. Claro, exactamente. Muy buena esa explicación. ¿Quién la hizo? Juliana Titot. Juliana lo explicó mejor que yo. Dijo, y desaparece como deuda porque eso ahora se convierte en el aporte de ese ex acreedor que ahora se transforma en socio y se incorpora al capital de la empresa. Bueno, Pero, sí, profe, gracias. ¿Aguada lo entendió? ¿Segura? No tengan vergüenza en preguntar acá. Preguntar muchas veces. ¿Sí? Acá ustedes tienen que tener en claro que están pagando por un servicio y no pueden, digamos, quedarse con ninguna duda. Acá estamos para eso, para repetir todo lo que haga falta hasta que lo entiendan. Bueno, ¿entendieron este dibujo también? ¿Alguien? Les doy un minutito más para hacer preguntas. ¿No hay preguntas? No. Fíjense lo que pasó acá, chicos. El patrimonio neto, que era de 7.230.000, ahora es de 8.530.000. O sea que el patrimonio neto subió 1.300.000. Bueno, hasta ahora hemos visto los tres casos en los cuales el valor del patrimonio neto ha subido, ¿sí? Este por un resultado positivo pasó de 7 millones a 7.030.000. Luego, porque se incorporó un nuevo socio aportando mercaderías, pasó de 7.030.000 a 7.230.000. Y luego, porque el acreedor bancario se transformó en socio, pasó de 7.230.000 a 8.530.000. Quiere decir, se ha cumplido la condición para ser considerada una variación modificativa o cuantitativa, que es que aún cambia la composición, ahora tengo menos deudas, y cambia el valor del patrimonio neto, que ahora es mayor, porque tengo más capital propio. Vamos con el primer caso en donde va a disminuir el valor del patrimonio. Saco un minuto el pizarrón y luego lo volvemos. El que vamos a ver ahora aparece acá de la página 9, disminución del patrimonio neto, producción de un resultado negativo. Sería el primer caso.
¿Qué es lo que es un resultado negativo? La empresa tiene en su operatoria diaria montones de resultados negativos, conocidos comúnmente como gastos, egresos, pérdidas. Si bien no son términos exactamente iguales o sinónimos, pero son bastante parecidos, ¿sí? Por ejemplo, la empresa tiene un resultado negativo cuando paga la boleta del teléfono, de la luz, del gas, de aguas, cloacas. Tiene un resultado negativo cuando paga los sueldos de los empleados, cuando paga intereses por un préstamo que tomó, cuando paga alquileres por ocupar un local o un edificio que no le pertenece. Hay un montón de sucesos que producen pérdidas, gastos o resultados negativos para la empresa. Ese resultado negativo va a tener normalmente como correlato material a una, digo normalmente, porque puede ser que no sea por eso, pero generalmente tiene un impacto disminuyendo el valor del activo de la empresa cuando el gasto se paga al contado, o aumentando el pasivo de la misma cuando el gasto se paga pero con un cheque diferido o con un pagaré. El caso más normal del pago de gastos es que impacta disminuyendo el activo porque se hace o en efectivo o con un cheque corriente o con un débito automático en una cuenta bancaria. O sea que en cualquier caso va a disminuir el valor de un bien que yo tengo que pertenece al activo. ¿Sí? ¿Pasó algo? Bien, el caso que vamos a ver ahora es entonces producción de un resultado negativo y lo vamos a ejemplificar diciendo que la empresa paga 90.000 pesos en efectivo por el alquiler de un edificio. O sea, la empresa no tiene edificio propio, lo alquila a un tercero y le paga todos los meses de 90.000 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si pagó efectivo la empresa, ¿de dónde sale el dinero efectivo? Y del activo de la misma, porque es uno de los bienes que la empresa tiene. O sea que acá el impacto en el patrimonio es que baja el activo en un valor equivalente a 90.000 pesos. Y eso no se permuta o no se intercambia con nada, ¿sí? No es como en los casos que vimos el otro lunes, en donde había la permutativa que era que bajaba el activo pero subía por otro lado porque comprábamos mercadería. No, acá se está pagando algo abstracto que es un alquiler porque yo estoy usando un inmueble que no me pertenece. En consecuencia, es el cuadrante, el caso de resultado negativo. ¿Qué va a pasar acá? Y fíjense que el activo que era de 10.850.000, ahora voy a tener 90.000 pesos menos, porque salió dinero, ¿sí? O sea que acá voy a tener en la parte de activo 10.850.000 menos 90. El pasivo va a seguir siendo el mismo, no ha cambiado. Menos, o sea, 2.320.000. Esto es igual a el capital, después que se incorporó el banco como socio ya no cambia, que está en 8.500.000.
más RP, que sigue siendo los 30.000 que ganamos en el caso número 1, menos, y acá viene la novedad, RN, o sea, resultado negativo, que es el gasto que acabo de incurrir para pagar el alquiler, o sea, menos 90. ¿Ok? Hagamos el cálculo, a ver si nos da lo mismo. Esto me quedaría, el activo me quedaría 10.760.000 menos 2.320.000 igual, hago 8.500 más 30 menos 90. Sería 8.530 menos 90, 8.440. Cuando yo hago esta diferencia, 10.760.000 menos 2.320.000 me da 10 menos 2, 8, 7 menos 3, 4, 8.400 y 60 menos 20, 40. 8.440. O sea que me da, con cualquiera de las dos fórmulas, me da el mismo resultado. O sea, 8.440.000. Ya sea que yo obtenga el valor del patrimonio neto restando activo menos pasivo o que lo obtenga sumando al capital el resultado positivo y restándole el resultado negativo. En cualquiera de los dos casos me da el mismo valor. Veámoslo gráficamente. ¿Qué va a pasar en este dibujito que nosotros traíamos? El activo ya era 10.850.000, ahora es 10.760.000, porque le saqué 90.000 pesos en efectivo. O sea, acá me queda 10.760.000. El pasivo sigue igual, 2.320.000, y cuando resto me queda un patrimonio neto de 8.440. ¿Ok? Y si lo quiero sacar este mismo valor, pero por los elementos que integran al patrimonio, tengo un capital de 8.500, sigue igual, RP30 sigue igual, y se agrega un RN de 90, que antes no estaba, y que va restando. Cuando ustedes ven en una representación gráfica del patrimonio o en un informe contable una cifra entre paréntesis, significa que va restando. Entonces sería 8.500 más 30 menos 90. Y si hacen esa cuenta les va a dar también 8.440.000. Bien, pueden preguntar. ¿Siempre hace falta verificar que ambas fórmulas den el mismo resultado? No, eso depende del planteo que le hagan, si tienen que resolver un problema. Yo acá se los estoy mostrando de las dos maneras para que a ustedes les quede súper claro de que con cualquiera de las dos pueden llegar al mismo resultado. En el caso que ustedes le estén dando por calcular el patrimonio neto de una empresa, si les dan como dato activo y pasivo, aplicarán esta fórmula. Y si le dan como dato el capital y los resultados, aplicarán esta fórmula. ¿Sí? Nada más que acá que es la suma algebraica de los elementos que integran el patrimonio neto. Yo acá se los explico de las dos maneras para que vean que de cualquiera de las dos maneras me tiene que dar el mismo valor del patrimonio neto. Vamos, sigan preguntando, vamos. A ver. Preguntas. No hay. Che, no les dará vergüenza preguntar, ¿no? ¿Seguro que no hay dudas? Vamos. No hay. No hay preguntas, no hay dudas. Tipo, qué buen profesor. Me voy a dedicar a la docencia. Bueno, vamos al caso número 5.
Caso número 5, retiro de los propietarios. Acá, en vez de... esperen, que me olvidé de poner esto, miren, acá. El patrimonio neto era 8.530 y ahora es 8.440, o sea, bajó el patrimonio neto en 90.000 pesos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, no me acuerdo. A diferencia del caso 2 y 3, en donde habían incorporación de socios nuevos, en el caso 2 porque se incorporaba el socio López con un aporte de 200.000, y en el caso 3 porque se incorporaba forzosamente el banco, porque no le podíamos pagar, con un aporte de 1.300.000. Acá vamos a hacer el caso contrario, que es que uno de los socios, por X motivos o circunstancias, se retira de la empresa. O sea, deja de ser socio. La empresa, obviamente, si se retira, le tiene que reconocer y entregarle la proporción del capital que él había aportado oportunamente, y eso va a producir un impacto en el valor del patrimonio neto, porque el capital va a disminuir. ¿Okay? ¿Preguntas? No. Pensé que estaba diciendo. Bueno, vamos a ver el caso número 5 entonces. Le vamos a poner el socio Luis Jofré se retira de la empresa entregándole en efectivo la proporción de capital que él tenía que era de pesos 160.000. Acá dice, el socio Luis Jofré se retira de la empresa entregándole en efectivo la proporción de capital que él tenía, que era de 160.000. O sea, dentro del capital total, que en este momento es de 8.500.000, el socio Jofré era un socio minoritario, tenía una pequeña participación, y cuando se decide retirar se le entregan 160.000 en efectivo. Evidentemente que si se le entrega efectivo, ese dinero sale del activo de la empresa. ¿Okay? Entonces el impacto en el patrimonio es una disminución en el activo de 160.000 pesos, que no tiene ninguna contrapartida, ningún elemento que lo permute, sino que va a impactar directamente dentro del patrimonio neto, disminuyendo el valor del capital social. Muy bien, veámoslo. El activo, a la situación anterior yo tenía un activo de 10.760.000. Ahora
voy a tener 10.760.000 menos el dinero en efectivo que le entregué al socio Jofré que se retiró, que son 160.000 pesos. El pasivo sigue siendo el mismo que en la situación anterior, 2.320.000. Esto es igual a, dentro del patrimonio yo tenía capital, resultado positivo, resultado negativo. El capital, que era de 8.500.000, ahora se va a ver afectado. ¿Por qué? Y porque se retiró un socio cuya proporción de capital eran 160.000 pesos. Quiere decir que hay un retiro de capital de 160.000. Entonces acá el componente capital va a ser 8.500.000 menos 260, que es el retiro de capital del socio Jofré. A eso le sumo los resultados positivos que yo traía y le resto los resultados negativos que yo traía. Muy bien. Cuando saco el nuevo valor del activo, 10.760.000 menos 160.000, me quedan 10.600.000. Menos el valor del pasivo, que es 2.320.000. Eso es igual a 8.500.000 menos 160, me queda un capital de 8.340.000. Más RP, que son 30.000, menos RN de 90. Hagamos la cuenta y vamos a ver que nos da igual en los dos. Sería 10.600.000 menos 2.320.000, nos queda 8.280.000. Y si yo hago 8.340 más 30, nos da 8.370. Menos 90, 8.280. Ya le contesto las preguntas, un segundo. Fíjense lo que pasó acá en el patrimonio. Yo tenía un patrimonio neto de 8.440.000 que ahora bajó y se transformó en un patrimonio neto de 8.280.000. ¿Por qué? Y porque bajó el rubro capital, o sea, el componente dentro del patrimonio, el componente capital. Sí. ¿Por qué no es 8.440.000 en vez de 8.500.000? No, porque 8.440 es el valor de todo el patrimonio, fíjate. ¿Quién me preguntó? Santiago, no sé cuánto. Santiago, ¿cómo estás, Santiago? 8.440 es el valor del patrimonio neto conjunto. Y acá estoy analizando el valor del capital, que es 8.500, y ahora le restamos 160, porque se retiró el socio Jofré. Y ya que estamos acá, y yo lo usé esto para explicarle a Santiago esa situación, vamos a ver cómo cambia esto. Vamos al activo. En el activo yo tenía 10.760.000 y ahora, como entregué dinero por 160, me quedan 10.600.000. Esto, después del caso 5, me queda 10.600.000. El pasivo queda igual, 2.320.000, 2.320.000. La diferencia, esto menos esto, me queda un patrimonio neto de 8.280.000. Que lo puedo expresar también como capital, que ya no es más 8.500, sino que es 8.500 menos 160, o sea, 8.340, más 30 menos 90 de R. Estos están iguales que antes. Si yo hago la suma algebraica de esto, me queda también 8.280.000.
A ver, Santiago, ¿lo entendiste? Poneme un sí o un no. Y lo hacemos de nuevo. Fíjate, Guada, si hay alguna duda. Venite para acá si hay alguna duda. Llévate el gorro por ahí. Disculpen, chicos, una pelea, están nerviosos los muchachos. ¿Santiago puso algo? ¿Que sí o que no? Sí. ¿Que entendió? Bien. Pero no pasa nada si yo utilizo directamente 8.440.000. No entiendo, puso... No pasa nada que yo utilice directamente 8.440.000 menos 160.000 porque da lo mismo. Ah, bueno, está bien, claro. Está bien, esa es porque vos ya la tenés clara, viste, no hay problema. Sí, directamente al valor. Lo que me dice acá, Santiago mismo, el que dices. No, Guada Gervin. Guada, lo que dice Guada es lo mismo, o sea, está bien, porque parte del patrimonio neto anterior directamente y le resta al total los 160 del retiro de capital. Y le da lo mismo. Nada más que yo lo expliqué paso por paso, desmenuzando cada situación. ¿Sí? Pero les vuelvo a repetir esto para que ustedes entiendan la causa de todo, de cómo va cambiando todo. Después, cuando ustedes ya están cancheros, saben que, bueno, sí, al patrimonio neto total le resto 160, o sea, 8.440 menos 160, y me da 8.280. No hay problema. Sigamos con preguntas. Listo. No hay más. Voy a, chicos, a sacar la foto y a subírselas al grupo. Y después seguimos un ratito más, no corten todo. ¿Cuántos quedan? 37. ¿Recordás esa época de 58? Bueno. No, tengo que sacar iba a borrar, tengo que sacar la foto. La voy a sacar de nuevo la foto porque salió media borrosa. Perfecto.
Bueno, chicos. Gracias Marcos. Ahí Marcos me dice que se ve bien en esta foto. Así que ya le subí la fotito. Ahora espero un minuto para que me hagan preguntas. Después revéanlo en su casa tranquilo. O sea, estudienlo y me las preguntan las dudas por privado o en la clase que viene. Ahora vamos a hacer un ejercicio que está en la página 9, en la parte de abajo, que dice ejercicio 3, completar el cuadro que se encuentra a continuación, indicando el movimiento que se produce en cada caso y el tipo de variación. Vamos a hacerlo acá. Hacemos este cuadrito y terminamos con la clase de hoy, ¿ok? Yo después les voy a mandar en estos días un ejercicio extra para que trabajen con el tema que acabo de determinar, que son las variaciones modificativas y cuantitativas. Un caso numérico. Vamos a hacer ejercicio 3, página 9. Ejercicio 3, página 9. Dice, completar el cuadro que se encuentra a continuación indicando el movimiento que se produce en cada caso y el tipo de variación. Yo les voy a dar el primer caso y después los otros lo van a ir haciendo ustedes. El número 1 dice, compro un rodado en 100.000 pesos, entregando 50.000 pesos en efectivo y 50.000 pesos con cheque corriente del Banco Sol. Tengo esa columna, que sería el detalle de lo que acabo de leer, y después me dice la columna movimiento, que después ustedes lo van a ver como cuando hagamos ejercicio yo se lo voy a pedir como efecto patrimonial, es lo mismo. Y la última columna dice tipo de variación, que acá se refiere a si es Peli o Moti. ¿Okay? Bueno, vamos al caso número 1. El efecto es cómo impacta esa situación en activos y o pasivos. Fíjense, compro un rodado. El rodado que compré se incorpora dentro de mi activo. ¿Están de acuerdo? Entonces ese impacto ahí se va a producir el siguiente impacto. Va a aumentar el activo en 100.000 pesos. Y por el otro lado, dice que yo pago entregando dinero en efectivo por 50.000, que sería una disminución del activo de 50.000, y un cheque corriente de Banco Sol, de mi cuenta bancaria. Como yo entrego un cheque corriente, el beneficiario va a ir a cobrarlo al banco y va a disminuir mi activo, que es mi depósito bancario. Consecuencia, acá se produce un caso de aumento y disminución del activo de la misma proporción. Cuando había variaciones de la misma magnitud en activos y o pasivos, en este caso sube y baja el activo por 100.000, cuando está el signo igual en el medio, permutando valores, decíamos que la variación era permutativa o cualitativa. ¿Ok? ¿Entendieron el caso número 1? Tienen un minuto para hacer preguntas sobre el caso 1. Fíjate si preguntaron. No. Vamos con el caso 2. Cobro en efectivo el alquiler de un local de mi propiedad. A ver, quiero que lo razonen ustedes. Está entrando dinero en efectivo, agréguenle un valor ahí, pónganle, cobro en efectivo el alquiler de un local de mi propiedad por 30.000 pesos. Póngale por 30.000 pesos, el caso 2.
¿Qué pasa acá? Estoy teniendo una ganancia porque estoy rentando o alquilando mi propiedad a un tercero. Cobro el alquiler de 30.000, me entra el dinero, pero yo no entrego otro bien a cambio. Simplemente se está produciendo ese hecho abstracto que los contadores llamamos ganancia o resultado positivo. En consecuencia, aumenta el activo en 30.000 pesos. Cuando ustedes tienen el efecto patrimonial que varía uno solo de los elementos de activo y o pasivo, quiere decir que sí o sí la variación es modificativa. ¿Por qué? Porque la contrapartida es un resultado positivo, en este caso, que impacta en el valor del patrimonio. O sea que sería modificativa o cuantitativa. Pusieron transacción y moti. No sé. No, acá no me pregunta la causa. Acá no me dice si es transaccional o no transaccional, no me lo preguntó eso. Me pregunta nada más que el movimiento o efecto patrimonial y el tipo de variación. Y más patrimonio neto modificativo. Claro. Sí, podríamos ponerle acá que sube el patrimonio neto 30.000. Pero lo que yo le quiero, cuando a mí me preguntan en el examen el efecto patrimonial, es cómo impacta eso en el activo y o en el pasivo. Después puso aumenta el activo. Claro, que Sí. el caso 3, vendo mercaderías por 50.000 cobrando con un documento a 30 días. El costo de la mercadería es de 20.000 pesos. ¿Qué pasó acá? Acá yo tengo por un lado que voy a cobrar con un documento a 30 días los 50.000 pesos de mercadería que he vendido, ¿cierto? Entonces, mi activo sube en 50.000 pesos, que es el valor del documento que estoy cobrando. Acuérdense que los derechos a cobrar forman parte del activo. Por el otro lado, mi activo está disminuyendo porque estoy entregando mercaderías, las vendí. Pero la mercadería, cuando yo la vendo, sale al precio al que la compré, que es lo que aparece ahí como costo de mercadería vendida. Entonces el activo, como contrapartida, disminuye 20.000, que es la mercadería que entregué. Fíjense que acá se ha producido cambios en el activo, que sube y baja, pero no de igual magnitud. El aumento en el activo es mayor que la disminución. La diferencia configura una ganancia que la empresa obtiene por la venta de esa mercadería. O sea, un resultado positivo. Y cuando hay un resultado positivo, aumenta el valor del patrimonio neto. Quiere decir que la variación es modificativa o cuantitativa. Esta cuesta un poquito entenderla, pero ya la vamos a repetir una gran cantidad de veces la venta de mercadería hasta que entiendan bien de qué se trata. Es como decirles, si yo lo vendía a 50.000, pero a mí me costó 20, quiere decir que gané la diferencia. O sea, gané 30.000 pesos. Tuve un resultado positivo de 30.000 pesos. Y si hubo un resultado, la variación es modificativa, porque el resultado positivo aumenta el valor del patrimonio neto. ¿Se acuerdan? Que era capital más RP menos RL. Lo vamos a seguir repitiendo, así que si lo entienden más o menos, no se preocupen. Vamos con color verde. Fíjate si hay alguna pregunta. ¿No? No. La 4 dice, se cancela en efectivo la factura de la luz, 1.000 pesos. Caso típico de variación modificativa. ¿Por qué? Porque estoy pagando un gasto. La factura de la luz, 1.000 pesos.
y la estoy pagando en efectivo, quiere decir que va a disminuir el dinero que tengo en el activo. ¿Ok? Baja el activo 1000, no recibo nada a cambio, porque me brindaron un servicio, la electricidad. En consecuencia es un resultado negativo y la variación es modificativa o cuantitativa. Fíjense que el único caso en que hubo igualdad de variación entre sub y baja activo fue el primero y es Pell. Y todos los demás, donde varía el activo solo, que sube o que baja, o sube y baja pero en mayor magnitud, son todas modificativas. Y la última dice, aporte de capital de 10.000 pesos de los socios. Los socios realizan un nuevo aporte de capital de 10.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa acá? No dice qué es lo que entregan, pero si hay un aporte de capital de los socios, normalmente porque entregan algo. Los mismos socios entregan algo. Pónganle ahí para completar la frase, aporte de capital de 10.000 pesos de los socios en efectivo, o sea, como que entregan dinero. Entonces va a subir el activo en 10.000 pesos, que es el nuevo aporte de capital, y como hay un nuevo aporte de capital, aumenta el valor del patrimonio neto, que era capital más resultado positivo menos resultado negativo. Y si aumenta el valor del patrimonio neto, la variación es modificativa. Ahora voy a sacarle la fotito a esto y lo subo al grupo. Profe, la 4 no es Peli. No. La 4 es Moti porque dice que cancelo en efectivo la factura de la luz. Es un gasto, un resultado negativo. Porque disminuye el pasivo. O sea, el mismo chico puso, profe, la 4 no es Peli porque disminuye el pasivo. No, está buena la pregunta. ¿Quién la hizo? Santiago. Cuando yo me llega la boleta, Santiago, cuando me llega la boleta y la pago ahí nomás, no se configura una deuda. O sea, no estoy pagando ningún pasivo, no lo tenía el pasivo. Es como que me dice, che, me debes tanto de la luz, voy y la pago antes del vencimiento. Listo. O sea, lo único que disminuye es el activo por el dinero que estoy entregando. Ahora, si yo le quedo debiendo a la compañía y me atraso en el pago, ahí sí, después vamos a ver, se considera que se configura un pasivo, una deuda. Y sería una variación permutativa. En este caso no lo es porque la estoy pagando inmediatamente. ¿Puede volver a explicar la 3? Dale. Ahí subí al grupo, a los grupos de esta pizarra. Vuelvo a explicar la número 3. En la número 3, que se trata del caso clásico que genera un resultado. ¿Se acuerdan que yo les dije? El 90% de los resultados de una empresa es por la venta del servicio o de la mercadería que se dedica habitualmente a vender. Ahora, ¿es todo el precio de venta ganancia? Es como que si yo les digo, el Instituto Nasif vende un servicio. ¿Cuál es el servicio? Da clases de contabilidad, de matemática, de economía, de biología, de química, de física. Es el servicio que vende. Por ese servicio cobra una cuota. Ese sería el precio de venta. ¿Ok? La pregunta es, ¿todas las cuotas que cobra el Instituto Nasif representan para el instituto una ganancia? ¿Un resultado positivo? Representan un resultado positivo, pero para determinar la ganancia final que obtiene durante todo el año, a ese resultado positivo que obtuvo por el cobro de las cuotas, que sería el precio de venta, le tiene que restar el costo que le requirió prestar el servicio. ¿Cuál es el costo? Pagar los sueldos de los profesores,
la luz, el teléfono, el servicio de Wi-Fi, etcétera, etcétera. Todos los gastos, que serían los resultados negativos. Entonces, la diferencia entre ese precio de venta, representado en este caso por el valor de las cuotas, menos el precio de costo, representado por todos los gastos que les mencioné recién, me va a dar el resultado final obtenido por la empresa durante un año. Acá es lo mismo. Yo vendí la mercadería a 50.000 y me había costado 20.000. Quiere decir que obtuve una ganancia de 30, que es la diferencia. Entre un activo de 50, que es el documento que voy a cobrar dentro de un mes, y disminuyó el activo en 20, que es el costo de la mercadería que entregué. La diferencia entre el precio de venta y el precio de costo es una ganancia o un RP que va a aumentar el valor del patrimonio neto. En consecuencia, es una variación modificativa o cuantitativa. ¿Lo entendió Santiago? ¿Qué cosa? No lo preguntó Santiago. Ah, ¿no? Lo preguntó Bruno. Brune. Sí, no sé. Brune, sí, yo me acuerdo. Brune Caruso. ¿Entendiste, Brune? Poneme así. ¿Entendió, Brunela? No sé, no conozco. ¿Brunela? Sí, gracias. Ah, bueno. Che, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos sobrevivientes hay? 34 había recién. Bien. ¿Alguna pregunta más, chicos y chicas? No. Bien, les pido por favor que estudien bastante esto para el lunes que viene, porque vamos a hacer un ejercicio completo. Y el otro lunes vamos a hacer un examen de mitad de unidad, porque esta unidad 3 es muy larga. Y ahora entramos en un tema que está relacionado, pero que es otra cosa. Yo quiero evaluar primero las fórmulas y este tipo de variaciones. Así que vamos a hacer un simulacro examen el lunes que viene, entre todos, que es el lunes que viene feriado, pero vamos a dar igual la clase, ¿sí? Porque la mayoría todavía no se han habilitado los lugares vacacionales como para irse a Potrerillo, etc. Así que vamos a dar la clase igual el mismo día, lunes, a la misma hora, 15:30. Si alguno no puede asistir, la puede ver después en diferido, o sea, grabado. Bueno, de todos modos yo le voy a mandar algún ejercicio como este para que hagan antes del lunes, ¿sí? ¿No hay preguntas? No. Bueno, chicos, ha sido un gusto. ¿Noticias de la facultad? Mirá, yo miré el jueves en la página web de la facultad, todavía no había ninguna novedad. Así que yo creo que ya la semana que viene, esta semana o la que viene a más tardar, tienen que decir algo, cuáles son las fechas de inscripción, eso, porque ya estamos a mitad de año. Así que hay que estar atentos y bueno, y ver cómo sigue la cuestión. De ahí mismo vamos a ver si hay algún cambio en la metodología o en los contenidos que evalúan, etc. Por lo que se comentaba, iban a hacer más pesado matemática, agregando algunos temas, y más liviano lo otro, metiéndolo como comprensión de texto, de economía, administración. Y ahí se comentaba extraoficialmente que iban a poner un módulo de tecnología, entre comillas, pero no sabemos si es evaluativo o no. En definitiva, no hay nada definido porque como han estado en cuarentena, eso ha trastocado los planes de todos y no se sabía al final si lo iban a implementar el cambio este año o el año que viene. En el caso de que lo hagan este año, no se preocupen porque nosotros rápidamente nos adaptamos a los cambios y se los enseñamos a ustedes todo lo que haga falta que sea diferente. Así que quédense tranquilos. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Bueno, chicos, un gusto. Nos vemos en la próxima. Gracias. Cualquier duda me la preguntan. ¡Chao!